ahora en un lugar nuevo. Usted lo sabe, la dirección, probó, mi querida. señora? Felipe Erdmann, ahí al frente de la 54. plaza. 54, claro. Elaboración al momento, que te garantiza un helado súper fresco y la mejor textura. Además, realizado con insumos de la mejor calidad, aportándole valor agregado de frutas orgánicas, de productores locales y leche de tambo. Sabores originales o de autor como este es exquisito, limón con menta y jengibre, y gran variedad de sabores veganos como chocolate intenso. No te los pierdas, los podés probar cuando se te ocurra. Llegate por allí, por Alegreto Heladería Boutique. Felipe Erdmann 54 al frente de la plaza y vas a salir súper conforme. Dicho esto, ahora digo la alegría que tengo de recibir acá a una querida ciudadana, porque es querida por la comunidad, eso yo lo sé. Ella se llama Erika Rieder. ¿Cómo estás, Erika? Un placer recibirte. Bien, gracias, muy bien, gracias por recibirme. Bueno, ella tiene un currículum largo, ¿vieron? Pero bueno, hoy la vamos... ¿Es largo? Es largo. Hoy la vamos a presentar así como terapeuta transpersonal, porque es largo su currículum, sí. ¿Vio? Bueno, ella ha estado en Prevenir, es una activista social, digo yo, ¿no? Uh-huh. Es una activista social, que le interesa el otro, y todo lo que pueda hacer a voluntariado también, que es muy importante también su trabajo, lo hace. Así que queremos hablar un poquito de esta faceta de Erika Rieder, de terapeuta transpersonal. Contale a la gente, ¿qué sería esto? Bueno, hace 13 años tuve una crisis, una emergencia espiritual muy fuerte y muy movilizadora, y entonces comencé a hacer terapia, este tipo de terapia transpersonal, con mi psiquiatra, que es la doctora Alicia Agüero, en El Silencio. Y bueno, después me empecé a formar con ella en programación neurolingüística. Después empecé a acompañarla, a ella a trabajar. Ella empezó a dar capacitaciones para adolescentes de todas las escuelas del Valle. Se daba la capacitación en la escuela industrial, un año en el Salón de Usos Múltiples, y después se dio de forma digital. Y bueno, cuando se abre la formación para terapeutas transpersonales, yo justo estaba por retomar mis estudios de Derecho, y en ese momento dije, bueno, basta, ya me cansé de llegar a barandilla y no ser abogada, entonces no poder resolver como algunos temas ahí. Dije, voy a concluir yo soy licenciada en Trabajo Social, es mi primera profesión, digamos. Uh-huh. Y bueno, se abrió esta formación y dije, no, que tengo que seguir haciendo como, digamos, como con ese personaje, ¿no? De estar siempre como ahí, de ese personaje Mujer Maravilla, ese personaje que tenía yo antes. Y bueno, dije, no, voy a hacer este trabajo de autoconocimiento para ver qué fue lo que pasó en mí, cuáles fueron las herramientas o cómo se fue dando este proceso de autoconocimiento en mí, que la verdad que hizo que esa Erika que existía en ese momento muriese y naciera otra. Esto que Erika, que hablamos de terapeuta transpersonal y ese autoconocimiento, ¿no? Que me imagino que te habrá sorprendido lo que encontraste. Cuando hablamos de terapeuta transpersonal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cuarta fuerza de la psicología. No es que esta cuarta fuerza incluye a todas las otras, ¿no? Entonces, toma en cuenta lo que tiene que ver con el ser de la persona, sus vidas pasadas, y después, desde que encarna, digamos, tomamos como nosotros como un estudio, digamos, especial con respecto a las matrices perinatales básicas, ¿no? Hay un psiquiatra que se llama Stanislav Grof, que es quien las desarrolló, ¿no? Las matrices perinatales básicas tienen que ver con cómo nacemos nosotros, desde que somos engendrados, estamos en el útero materno, y cómo atravesamos ese canal de parto, ¿no? Que es una forma de morir al medio acuático y nacer
a este medio aéreo terrestre, ¿no? Hay un montón de variables que en una época no se tenían en cuenta. ¿Cómo nos atravesaba, ¿no? Esto de transpersonal nos atravesaba desde el momento mismo en que éramos concebidos. Ni hablar para atrás también, ¿no? Pero en el momento mismo de la concepción pasan un montón de cosas que hasta no hace poco, digamos, no se tenían en cuenta. Pero nosotros somos seres humanos desde ese momento mismo de la concepción, que ya nos atraviesa una genética, nos atraviesa una intencionalidad de los padres en ese momento que han querido o no han querido, o cómo fuimos concebidos. Qué importante es eso para la psicología que llevamos nosotros en nuestras espaldas o en nuestra cabeza, ¿no? Sí, es muy importante y por suerte, digamos, a ver, estos psiquiatras empiezan a desarrollar esta psicología transpersonal y empiezan a incorporar, digamos, todo esto a través del estudio, en realidad, que ellos hacen, experiencial, ¿no? Y sobre todo poder compartir con originarios, ¿no? O sea, a ver, nosotros hace 200 años, digamos, es como que se perdió todo esto, 200, 300, no sé, quizás 500 años, ¿no? Acá, ¿no? Cuando llegan los españoles, claro, acá, ¿no? Sí, pero claro, en realidad acá los originarios y los originarios de cada lugar, digamos, saben y siempre... fíjense si por ahí si nosotros recordamos así como de nuestros abuelos y qué sé yo, uy, bueno, pero este nació rápido, por eso es así, sí. Bueno, pero esto, o sea, cosas que inconscientemente ellos lo han traído, ¿no? De algo que ellos ya conocen, ¿no? Entonces, bueno, las culturas originarias, entonces esto es volver a nuestras raíces, es recordar quiénes somos, porque estamos... pero no está mal ni está bien, ¿no? Somos una sociedad consumista y por eso estamos tapados en una automatización permanente que nos va encubriendo. ¿Cómo influye la toma de conciencia, ¿no? En todo esto? Porque a veces vamos a cuenta reloj para todo para ayer y bueno, y vamos. Y nos perdemos esto del aquí y ahora. El hecho de la toma de conciencia, ¿cómo influye en todo esto? Y claro, esto, por eso, ¿no? Tan importante esto de tomar en cuenta que en realidad lo único que existe es el aquí y el ahora. Lo que pasó, ya pasó, y lo que va a venir, o sea, lo único que existe, el único tiempo que existe es exactamente el que estamos viviendo. Entonces cuando, bueno, somos capaces de respirar y de conectarnos con el tiempo presente, ¿no? Es cuando se nos diluye el resto y podemos realmente... conectarnos más con sentir quiénes somos y por lo tanto al poder observar quiénes somos, ver qué misión tenemos, hacia dónde queremos ir, de qué forma, observarnos si somos amorosos o no con nosotros mismos. Dijiste una frase maravillosa que acá la acabo de anotar, volver a recordar. ¿Qué es lo que necesitamos volver a recordar desde tu postura, desde tu análisis, para convertirnos en una mejor sociedad? Y yo te puedo hablar desde mí, personalmente, desde mí, o sea, de los otros, digamos, no. Yo personalmente, a mí, a partir de esa emergencia espiritual que tuve cuando comencé con este proceso de autoconocimiento, me hacía falta recordar que yo no era solo ese personaje, sino que tengo una multitud de partes, ¿no? Sino que, bueno, me había tomado ese personaje, ¿no? Que desde que nací me tomó ese personaje. Soy tercera hija después de 2 hijos no nacidos de mis padres, 2 hijos varones, entonces vine yo como a cubrir las expectativas y a ser esa qué fuerte esa eso, persona ¿no? que tenía que completar todo y que tenía que estar ahí, entonces por eso tengo yo siempre que lo he podido observar, me río ahora, me causa mucha gracia, pero yo siempre he tenido encontronazos con hombres. Mirá. Y claro, porque tengo un ánimus muy desarrollado, ¿no? Por esto que viene desde que a mí me engendraron y de la forma en la que yo nací, de la forma en la que yo vine a lo que tiene que ver con los modelos mentales que se habla, ¿no? Claro, tal cual. ¿Qué entonces, es lo que traemos, con qué nos criamos, los mandatos, el momento, claro, y lo que te pasa? Claro, y después, a partir de que nacemos, comienza esto, bueno, a ver qué me dijeron, me lo creí o me rebelé ante eso que me dijeron.
¿Se entiende? Porque bueno, nos fueron diciendo cosas. A mí siempre me dijeron, yo nací y a mí me dijeron, ay, pero qué hermoso y qué inteligente, mira cómo tiene los ojos abiertos, mira para todos lados. Eso fue lo que me dijeron las amigas de mi mamá, todas maestras, que estaban esperando ahí que yo naciera. Y bueno, y cuando aparecí me dijeron eso. Entonces yo, por ejemplo, a donde llego siempre siento que soy bien recibida, a donde sea, aunque vaya digamos, bueno, esto de ser trabajadora social y digamos, me ha llevado a veces a terrenos en donde yo he tenido que, bueno, que debatir o estar, bueno, con figuras públicas que tienen un peso importante. Entonces, bueno, ahí no es otro rol el que... Es otra impronta. Es otra impronta y es otro rol, pero yo siempre he sido bien recibida en todos Qué lindo, lados. ¿no? Cómo nos marca y a veces no marca. nos damos cuenta. Todas estas vivencias que hemos tenido desde niños, desde salir, no ni siquiera desde salir del útero, previos a estar ahí esos 9 meses adentro de la panza de mamá y que nos marcan para el resto de nuestra vida. Esto es re importante tenerlo en cuenta. También hay una cosa en que yo sé que vos manejás muy bien, esto de la vida y la muerte. Lo de la vida y la muerte, no desde la vida y la muerte que estamos vivos y después pasamos y nos morimos, no, desde la vida y la muerte en vivir situaciones y morir a esas situaciones, o en vivir, como vos dijiste, una identidad y morir a esa identidad. ¿Cómo la trabaja Erika a esto de la vida y la muerte? Nosotros una de las especialidades que hice es tanatología, que es el estudio de la vida y de la muerte, ¿no? El libro más completo, por si alguien lo quiere leer, es el libro de la vida y la muerte, ¿no? Que es un libro hermoso, es grandísimo, es largo, pero es hermoso, la verdad que es imperdible. También está en audiolibro en Spotify, por si lo quieren. Bien. Y también creo que está en YouTube. Bueno, la pandemia despertó muchísimo esto de los duelos no trabajados, ¿no? Entonces, bueno, en pandemia, la verdad que trabajé como muchísimo, muy mucho, porque se despertó muy mucho esta sensación, ¿no? En donde las personas, como que, bueno, al no tener duelos trabajados, se empezaron a despertar y bueno, todo esto, ¿no? Del pánico, las crisis de ansiedad, ¿no? Y todo esto, ¿no? Así que, bueno, es una de las cosas que a mí más me gusta, ¿no? ¿Cómo pasaste vos la pandemia entonces? Y yo en lo personal, bueno, como mamá en mi casa, lo pasé yéndome a trabajar a las 7 de la mañana con el coso del wifi hacia abajo del brazo, porque no quería que mis hijos estuvieran con eso de que no se sabía qué iba a pasar. Entonces, bueno, el papá de mis hijos y yo, los dos, como trabajamos en actividades esenciales, no paramos de trabajar y la verdad que era durísimo, era rarísimo. Nosotros estábamos todo el día en la calle, los dos. Los chicos estaban medio adentro y medio afuera porque tenemos una hija que es mayor de edad, entonces ella también tenía que salir a trabajar y bueno, y ahí. Claro. Y bueno, o sea, en la vida así cotidiana, así, dividiendo tareas, ¿no? Porque bueno, Dani, que nos ayuda en casa, que es mi mano derecha dentro de mi casa, no podía ir, no fue a trabajar como por 6 meses, 7 meses, no sé, lo que duró hasta que se pasó, se completó la fase 3. Entonces, historia, entonces, bueno. Claro, fue todo un aprendizaje. Un desaprender y aprender, ¿no? Medidas que quedaron para quedarse y otras que, bueno, quedaron. ¿Y qué cosas surgieron así en lo psicológico, como vos decís, como emergencia, que me encantó esa palabra también, como emergencia emocional o espiritual en la sociedad que había que, digamos, intervenir en el momento ese de la pandemia? Y las personas tenían diferentes necesidades, ¿no? A cada uno se le activaba desde el proceso desde donde tenía que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, esto estábamos viviendo como sociedad de una forma y de golpe teníamos que atravesar procesos para aprender a vivir de otra forma. Y desde convivir con hijos, papás que nunca habían convivido, hombres que nunca habían convivido con sus hijos, entonces bueno, empezaron a morir a un tipo de paternidad para nacer a otra forma de paternidad. Personas mayores, ¿no? Que tenían ciertas creencias o miedos sobre la muerte y eso no les permitía acceder a una calidad de vida diaria y amorosa para consigo misma, sino que era todo desde el miedo y desde, bueno, también ahí se activó muy mucho.
Bueno, y las mujeres también. Yo, al ser trabajadora social, también intervengo y colaboro con diferentes espacios. Entonces colaboro con el colectivo de género del Valle de Tras la Sierra también. Entonces, bueno, algo que se dio, la verdad, con mucho énfasis, o sea, en la pandemia, en todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia de niños, aumentó considerablemente. Claro, entonces ahí también era como muy especial, porque imagínate que había personas que eran víctimas de violencia y en ese momento encerradas con la persona que, claro, que abusaba de ellas y así sucesivamente. Entonces, la verdad que era muy difícil, fue muy difícil el acceso. Yo atiendo en domicilio, pero ese tipo de terapia yo no la hago a domicilio, obviamente, porque claro, están las personas ahí. Entonces, por ejemplo, si vivían en Villa Sarmiento, era todo un tema que pudieran cruzar para Villa Dolores. Recuerden que hubo muchas cosas, sí, había días hasta que no sé si eras un número de DNI, sí, podías, si eras no, sí, y todas esas cosas así muy locas, ¿no? Y bueno, esto de recordar cuál es lo esencial, ¿no? A mí, personalmente, me sirvió mucho para aceptar la mirada de muchas otras personas y también para adherirme a lo que en ese momento se iba las disposiciones, ¿no? Entonces se disponían una cosa y adherirme a eso sin renegar y decir, bueno, a ver, ¿cómo me acomodo con esta estructura que por más que me pareciera lo más... No tenías muchas opciones tampoco. Loca, sí, y me parecía lo más ridículo, que ya no tenía pies ni cabeza realmente. Adherirme a eso y era todo, bueno, y era desde ahí... Nada, yo había momentos que la policía me paraba y no me dejaba ir a trabajar en bicicleta. Como delincuente. Y yo no quería ir mi auto aparte quedó adentro de un lavadero por muchos meses. Claro. Porque se cerró todo y quedó ahí adentro. Así que yo iba y venía en bicicleta. Y a veces cuando mi pareja llegaba ahí que hacía mucho frío y yo elegía, en vez de ir en su camioneta para no hacer ruido, porque todas las personas adentro estaban en sus casas, entonces y a escuchar autos afuera y al final y alguien sale y otros no, entonces no, hasta fijarme hasta en eso. Y entonces ir en bicicleta y venir y la policía, no se puede andar en bicicleta, porque yo ando en bicicleta, es mi medio de movilidad, o sea, la bicicleta. No hay otra. Claro, no, pero bueno, y todas esas cosas. Erika, querida, me decís de las mujeres, ¿no? Esto de vivir y de morir. ¿A qué estamos muriendo las mujeres en este tiempo? En este tiempo que sé que estamos muriendo a muchas cosas, a muchas estructuras, a muchos legados. Así un mensaje para las mujeres. Bueno, lo voy a hablar desde mí, por ¿no? Supuesto. Personalmente, yo he muerto a esos personajes que me tomaban y que no me permitían vivir tranquila, feliz y encontrarme conmigo misma, realmente hacer desde el sentir, ¿no? Y pensar desde el sentir. Entonces es como morir a nada, eso mismo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué nos dijeron cuando nacimos? ¿Qué nos dijeron cuando éramos chicas? ¿Qué nos fueron? Entonces nos fuimos creyendo y fuimos armando diferentes personajes de acuerdo a esas estructuras. Empezar a soltar, ¿no? Claro, y a empezar a decir, bueno, a ver, realmente esto, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que siento? ¿Estoy haciendo realmente lo que me gusta, lo que siento? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me impide no hacer lo que quiero? Porque en realidad lo único que me está impidiendo son mis creencias mentales, digamos, mis mapas mentales que yo he estructurado de acuerdo a creencias. Claro. De otros. Sí, de otros, mías. Yo las fui formando, pero lo que me fueron adoptando. Diciendo, digamos, y la parte que yo fui tomando. Claro. Muy interesante. Bueno, algo muy importante que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Empezar a conocernos, empezar a permitirnos equivocarnos, porque también somos muy autoexigentes, creo que somos nuestros peores enemigos, ¿no? Amigarnos con nosotros, tan difícil es esto de amigarnos. A veces es muy difícil, desde mi lugar personal, a veces es muy difícil amigarse con uno mismo, sobre todo cuando vos tenés la creencia, en mi caso, de que si no haces como la sociedad dice que tenés que hacer,
no sos buena persona, y para mí era muy importante. Y la aprobación del otro, ¿no? Lo que la aprobación del otro. Exactamente. Vos sabés, yo, bueno, tengo unos cuantos años, ¿no? Vos me estás hablando de esto de volver a uno que me parece súper rico. En un momento de la historia, te estoy hablando, yo era adolescente y joven, hablar de uno mismo, el de decir, yo quiero volver a uno mismo, escucharme a mí y hacerme caso a mí, a mis intenciones, a mis ganas, se tomaba como un egoísmo a ultranza. Claro, porque eso nos hicieron creer a las mujeres. No podías pensar en vos. Claro. Y es maravilloso este nuevo paradigma de decir, bueno, tengo que empezar a pensar en mí para poder ser yo, y ahí recién, digamos, proyectarme en sociedad. Antes era pecado hablar de eso. Sí, era pecado que fuéramos felices, era pecado hablar de nuestra sexualidad, o sea, pero bueno, todos estos lugares, digamos, los hemos conquistado, y este nuevo paradigma lo hemos conquistado nosotras, las mujeres. Entonces, hacer consciente esa conquista, ¿no? Y disfrutarla. No, vos fíjate que antes es muy gracioso porque a mí me pasaba. Mis padres no son personas conservadoras y eso, entonces como que desde ese lugar a mí nunca me dijeron o no salgas o no hagas, o las mujeres hacen esto y los hombres hacen lo otro, porque digamos siempre ha sido una cosa como dividida. Pero bueno, a pesar de todo eso, digamos, yo he tenido y he conformado, digamos, mi mapa mental de acuerdo a ciertas creencias, ¿no? Limitantes, ¿no? Que nosotros le decimos creencias limitantes. Y siempre me decían, pero Erika, pero vos hacés lo que querés, como si eso estuviese mal, ¿no? Claro. Entonces las mujeres acá o los hombres me decían, pero no sé, pero si vos haces siempre lo que querés, claro, ¿viste? Entonces yo decía, pero ¿qué está mal? Claro, o sea, claro. Pero, o me decían, pero ¿de qué te quejas? Si tu marido también cuida a los chicos, pero a ver, el 50% de los chicos son de mi pareja. Claro. O sea, son de mi compañero. No me está ayudando, flaco. O sea, a ver. Participamos en todo. Claro, 50 y 50. Y a veces, por ejemplo, a mí me pasó yo en la primera parte que compartí como pareja con Mauricio, que fue recién cuando mi hija ya casi estaba por cumplir 1 año, recién convivimos. Esto de llegar a un acuerdo también por el tema de que, bueno, a ver, yo relegué un poco mi profesión, si bien me empecé a especializar en ese momento, que me fui a vivir a Buenos Aires, en la UBA, y seguía estudiando y todo, pero yo estaba haciendo de ama de casa, y yo estaba haciendo de compañía, digamos, y de cuidadora domiciliaria y todo. A ver, eso no es gratuito. A ver, yo estoy haciendo eso, estoy relegando lo mío. Obviamente que lo que hacemos, económicamente lo hacemos entre los dos, ¿no? Y son conceptos que no están como muy claros, ¿viste? Entonces dicen, ay, pero bueno, pero si vos no trabajaste todo ese tiempo, ¿eh? Claro. ¿Cómo que no trabajé? O sea, tenía que criar, tenía que encargarme de mi casa, tenía que... Y relegarme en sí. Relegarme, tenía que o sea, a ver, es un trabajo... Bueno, que son conceptos que ahora ya han cambiado considerablemente. Todavía siguen algunos arraigados, ¿no? Pero está bueno esto de traerlo, ¿no? A la mesa, Lili, de lo que nos pasa. Y hay tanto para hablar de esto. Hay mucho. Qué placer, qué placer estar contigo aquí en este lugar, en este momento, aquí y ahora, y poder disfrutar de estos temas que hay que empezar a hablarlos. No digo imponerlo porque no es la palabra, pero hay que empezar a darle importancia a estos temas, ¿no? Porque nos van a ir cambiando también las formas de una sociedad, esperamos mejor, con que nos tengan en cuenta todos, como que todos seamos importantes. Sí, nosotros estamos solo haciendo este cambio de paradigma, nosotros en esta generación, pero por suerte todos las generaciones que vienen por detrás, o sea, ya están en otra frecuencia. Sí. Por suerte no están en nosotros, pasa que hemos sido la bisagra, ¿no? Entonces, como estamos hablando de transición. Siento como si fuéramos esos dinosaurios, vieron que les está por caer el cometa, así, ¿viste? Sí. ¡Pah! ¿Viste? Se desarman del todo. Sí. Pero no, ya por suerte los chicos, menos mal. Los chicos ya están en otra frecuencia. Bueno, ha sido un placer tenerla acá, los chicos, allí, mirando por la ventana allí. Los chicos del barrio. Hemos tenido el placer, como les digo, de haberla tenido a Erika Rieder, hablando de todo un poco, esta maravillosa ciudadana querida, hoy hablando desde su función de terapeuta transpersonal. Un placer, Erika. Bueno,